Bien, en el video anterior vimos punteros y aplicado a variables en el pasaje de funciones. También en el programa que vimos la semana pasada, habíamos visto un poquito de string con punteros. Recuerden que el nombre del array del vector hace referencia a la dirección del primer elemento. En este caso definimos un array de caracteres, ¿tá? Que no defino el tamaño entre los corchetes porque lo defino directamente al inicializarlo. Recuerden que cuando es un vector, un array de caracteres, una cadena de caracteres, se define o se agrega, además de el número de caracteres, el barra cero, el null. Acá tenemos 3 y 3 son 6 caracteres y hay un séptimo carácter que es el final de cadenas, que es el barra cero o null. Luego también definimos un puntero a char que lo inicializo en null, o sea, no apunta, o sea, es peligroso crear un puntero y no cargarle un valor inicial porque lo que tenga en memoria, y en un ratito voy a hacer un poquito más de referencia a eso para que entiendan mejor el concepto, pero si yo no lo inicializo puede estar apuntando a cualquier lado de la memoria y eso puede ser peligroso. Bueno, una variable entero que es una variable i que es entera que es para un contador, bueno. Y acá lo que hago, justamente lo que les dije, los que les decía, puntero, que es valga la redundancia, un puntero a char, le cargo array. Array que es el nombre de mi array. Por lo tanto, le estoy cargando la dirección donde empieza cadena. ¿Estamos de acuerdo? Hago un primer printf, que es solamente para poner como título contenidos, y hago un for que recorre todo el array. Fíjese que arranco desde que i vale 0 hasta o mientras sea distinto del barra cero, del null, cambiándole el subíndice al array. ¿Tá? Incremento el valor de i y lo que hago es en un primer printf imprimir array entre corchetes el valor de i, ¿tá? Para decir que va, o sea, array 0, array 1, recuerde que los arrays empiezan de la posición 0, y voy a poner que eso sea igual a un carácter. ¿Qué carácter? El equivalente al contenido de ese elemento del array. Y abajo hago lo mismo, la idea es hacer lo mismo con puntero. Entonces, asterisco, ¿qué es? El contenido. El contenido que apuntado por la variable puntero, que es del tipo puntero a char, más el valor de i. ¿Tá? Acá imprimo el valor de i. Y igual a %c, que es el que verdaderamente estoy haciendo, asterisco contenido de el valor del puntero más i, que iba a ir de 0 hasta que termine, ¿vale? 0, 1, 2, hasta que termine mi cadena. Luego hago un getchar para parar, para tomar una pausa. Esto lee el teclado, se queda esperando a que se oprima Enter. Eh, entonces podemos analizar estos primeros printf y después, cuando oprima Enter, printf direcciones, y lo que voy a imprimir es lo mismo, pero fíjense que a array i ahora le pongo un ampersand adelante. ¿Por qué? Porque lo que quiero que me imprima es la dirección de cada uno de los elementos. Para hablar de direcciones, printf pide que se especifique con p. Y en el segundo printf hago lo mismo con puntero. Como puntero es una dirección, no hace falta poner el ampersand. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, cuando uso el array, me va a dar el valor del array. Si yo quiero la dirección, le voy a poner el ampersand. Cuando trabajo con puntero, cuando quiero el contenido, le pongo asterisco adelante. Cuando quiero la dirección, uso la variable solita porque puntero es una dirección, contiene una dirección. ¿Está? Bien, este es
el programita punteros array caracteres, así que lo vamos a compilar. GCC, dijimos que se llamaba punteros array caracteres, menos O, ¿se acuerdan para compilar? Prog, siempre lo llamo el programa de salida igual, menos todos los warning. Compilamos y ahora lo ejecutamos. Y fíjense que contenidos. Array 0 contiene el carácter C y el contenido apuntado por puntero más 0 también es C. Array 1 contiene el carácter A y el contenido apuntado por puntero más 1 también es igual a A. Array 2, array 3, bueno, ahí va apareciendo toda toda la cadena que escribí, que bueno, me faltó imaginación, la llamé cadena, o escribí eh, la cadena, ¿está? Me faltó un poco de imaginación ahí. Bueno, como les decía, voy a apretar Enter y entonces voy a ver las direcciones. Aprieto Enter, acá a diferencia del otro código, del otro video que vimos anteriormente, que utilicé direcciones ficticias, acá sí, como ven, las direcciones de una computadora tienen mucho más que 2 dígitos. Además se escriben en hexadecimal, ¿tá? Fíjense que acá tenemos FF, el 0x adelante hace referencia a hexadecimal, y fíjense que la dirección de array 0 es la misma dirección, es el mismo número de puntero 0, o sea, el contenido de puntero 0, ¿tá? Puntero 0 equivale a eso. La dirección de array 1 es lo mismo que a puntero 1 sumarle 1. ¿Tá? Si yo a B1 le sumo 1, voy a obtener B2. O sea, puntero sigue siendo esto. Esto porque cuando a puntero no le sumo nada, tengo el 28B1. Bueno, le voy sumando, pero bueno, es lo mismo escribirlo de esta forma que escribirlo de esta forma. Estamos haciendo referencia a la misma dirección. ¿Estamos? Bueno. Volvemos a nuestro editor y ahora vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con enteros. Defino el array ahora de enteros, donde los números que va a tener, los enteros que va a tener es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Un puntero a entero ahora. Hago lo mismo que antes, puntero es igual al nombre del array. Hago exactamente lo mismo. La única diferencia importante es que acá le decía %C porque array hacía referencia a caracteres. Bueno, acá, como son enteros, voy a decirle imprimí %i, porque array hace referencia a enteros, igual que asterisco entero. Y la otra diferencia es que en el caso anterior, la condición de fin yo la usaba con el carácter /0 porque era una cadena de caracteres. Como ahora yo tengo números, esa posibilidad no la tengo y lo que voy a tener que especificar es la cantidad de números que tengo. Arranco en 0, termino en 4, de 0 a 5, de 0 a 4 tengo 5 elementos, porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería array 0, array 1, array 2, array 3, array 4. Entonces, de 0 a 4 vamos a tener todos los números impresos. Los imprimo, tengo el getChar y luego del getChar imprimo las direcciones, el título de direcciones y hago lo mismo que hicimos antes, imprimiendo ahora no array, sino ampersand array y no el contenido del puntero o apuntado por el puntero, sino directamente puntero, que serían las direcciones. Por eso acá pongo %p. Vamos a ver qué pasa cuando compilamos este programa. Bien, ahora en vez de caracteres, tiene que ir enteros. ¿Está? Muy bien. Compilamos. Una vez que compilamos, corremos el programa y la primera parte va a estar como esperábamos.
array 0 imprime el 1 y el contenido de puntero más 0 imprime el 1. Array 1 imprime el 2 y el contenido de puntero más 1 también imprime el 2. Bueno, y así con todos los números. Vamos a apretar Enter para ver ahora qué pasa con las direcciones, que es lo que va a ser interesante. Fíjense, la dirección de array 0 es toda esta que, digamos, lo importante es ver los últimos dígitos, es F4D0 y el contenido de puntero más 0, o mejor dicho, la dirección que contiene puntero más 0, también es la F4D0. Y si miramos el código, ¿tá? Lo que estamos haciendo es incrementar I. Al incrementar I, lo que estamos haciendo es incrementar la posición del array y sumándole a puntero el valor de I. O sea, a puntero le sumo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense qué pasó con las direcciones. Array 1 no es D1, porque si yo le sumaba 1, a D0 le sumo 1 es D1. Lo que me pone es D4. Y puntero más 1, que puntero más 0 era D0, puntero más 1 es 4. ¿Qué pasó acá? Bueno, el sistema sabe que mi entero ocupa 4 lugares. Entonces, como yo declaré, y vamos a verlo en el código, como yo declaré que puntero es un puntero a una variable tipo entera, el sistema sabe que cuando yo incremento ese puntero, tengo que sumar de a 4, porque yo tengo que apuntar al siguiente entero. Es un puntero a enteros. Entonces, cada vez que lo incremento, tengo que apuntar no a la siguiente posición de memoria, sino al siguiente puntero. Algo interesante, ¿verdad? O sea, yo le sumo 1, pero no le está sumando 1 matemáticamente, sino lo que está haciendo es buscando el próximo elemento del mismo tamaño. Si mis datos tienen otro tamaño, ya lo vamos a ir viendo más adelante, por supuesto que están los flow, los double, que sabemos que tienen otro tamaño, pero después vamos a ver estructuras que podemos definir nosotros con distinto tamaño. Bueno, yo le digo, es un puntero a ese tipo de variable que ocupa tanto espacio en la memoria. Cada vez que incrementa el puntero se va a incrementar en el tamaño que ocupa en memoria esa variable. No se va a incrementar solamente en el número que le estoy pidiendo. ¿Está? Bien. Vamos a seguir ahora viendo otras cositas interesantes de puntero. Miren lo siguiente. Yo ahora voy a mezclar un poquito. Tengo, bueno, el entero i que va a ser mi contador y una variable tipo entera que le cargo, la inicializo con un número en hexadecimal. El 0x le está diciendo que lo que viene lo tiene que leer como hexadecimal y es el número AB18234A en hexadecimal. Y creo un puntero, pero este puntero es a char, no es un puntero a entero. Le cargo a puntero la dirección de número, que vamos a ver que esto genera un pequeño problemita que después lo vamos a solucionar. Hago el printf de número, esta X está diciéndole imprimímelo, y acá es número, imprimímelo, pero imprimímelo en hexadecimal, no me lo imprimas en decimal, ¿tá? Como entero decimal, sino como hexadecimal. Y luego hago un for, donde lo que hago es imprimir en hexadecimal lo apuntado por puntero. Destaco acá que puntero es de tipo char, o sea, apunta, es un puntero a tipo char, pero le cargué una dirección de una variable que es tipo entera. ¿Tá? Eso va a traer un pequeñito problema, ahora lo vamos a ver y vamos a ver cómo solucionarlo. A ver, el programa se llama enteros por byte. Entonces, buscamos el programa para compilarlos. Enteros por byte. Lo compilo. Y fíjense que tira errores.
Y, me olvidé de salvarlo. Ese es el tema, perdón. Guardar. Ahora sí, vamos a compilarlo. Tira warning. El warning lo que dice básicamente es que tengo una variable de tipo puntero a char y una variable de tipo entero, puntero entero. En esta igualdad estoy igualando dos cosas que son distintas. Entonces lo que va a surgir ahí la necesidad para quitar ese warning, recuerden que me lo permite compilar, pero me está diciendo, mirá que acá hiciste algo raro. Cuidado con eso. ¿Estás seguro de lo que hiciste? Entonces, lo primero, lo que voy a hacer es lo que se llama casteo. Voy a decirle al compilador que esto que está acá, ¿tá? Que está como dirección de la variable número, que la variable número es un entero, lo tome como un puntero a char. Le digo, sí, yo sé que número o la dirección de número es un puntero a tipo entero. Pero eso, tomalo, o mejor dicho, estoy haciéndolo a propósito. Quiero considerar esta dirección entera, a un entero, como una dirección a char. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, eso es lo que estoy pidiéndole ahí. Vamos a guardar para que no me pase lo mismo de recién. Venimos acá, compilamos nuevamente y ahora no nos tira el warning, ¿está? Igual va a haber otro problemita. Vamos a poner punto barra prog para ejecutarlo y fíjense lo que ocurre. O sea, mi número original era el AB18232A en hexadecimal. Esto que está acá es el primer printf que estoy imprimiendo acá. Ese es el número. Y después, que acá lo imprimo como número, con la variable número. La variable número, ¿cómo es? Tipo entero. Imprimo todo el entero completito. Ahora le digo imprimilo, pero imprimilo a partir de puntero. Puntero es a char, el char es más chiquitito. Entonces cuando imprime, lo imprime más chiquitito. Pero fíjense un par de cositas para analizar. Primero, el número es AB18234A. Yo voy incrementando el puntero, ¿tá? Miren el código. Arranco con i igual a 0 y le sumo 1, 2, 3, 4. Y fíjense que me lo imprimió al revés. O sea, no me imprimió primero la B. Me imprimió primero el 4A, después el 23, después el 18. Y para colmo, el AB lo llenó con Fs adelante. ¿Tá? El que lo imprima en este orden tiene que ver cómo están guardados los valores en la memoria. ¿Tá? Ya vamos viendo que esto Intel trabaja en ese formato, que empieza por el bit menos significativo, por el byte menos significativo en este caso. ¿Tá? Entonces, eso primer tema a destacar. Pero encima tengo estas Fs acá. ¿Por qué estas Fs? Porque nosotros le dijimos que era un char. Y ahí las F lo que están haciendo es completar con unos el resto del entero. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer es, adelante de char, poner, ¿tá? Decirle que el char es no signado. Esto que está acá también lo voy a tener que poner acá para el casteo. ¿Tá? Van a ver cómo esto soluciona ese problema. Y ahora ya no me escribe la F adelante, me escribe el AB. Primer tema, fíjense cómo utilizar puntero me permite recorrer un dato grande de a pedacitos. ¿Está? O sea, si yo hubiera querido, definiendo a la variable número como un entero, hubiera querido imprimir, utilizar una parte de este número, por ejemplo el 23, yo no podía seleccionarlo y aislarlo, porque como entero tengo todos esos dígitos, no tengo solamente el 23. Pero trabajando con un char, sí. Esto particularmente para
nosotros que estudiamos electrónica es bastante útil porque nosotros muchas veces vamos a trabajar con tipos de datos que el formato no está definido entre los formatos de C, porque no vamos a trabajar con datos tipo char, tipo entero, sino con datos particulares. Eh, Les comento, ¿no? La idea es que en el segundo cuatrimestre trabajemos con imágenes y, por ejemplo, las imágenes que vamos a trabajar con el formato BMP, cada píxel en pantalla, cada puntito en pantalla de una imagen, lo vamos a trabajar con 3 bytes y no hay ningún dato en C predefinido que ocupe 3 bytes. Tenemos el char que ocupa 1, tenemos el entero que a partir de 32 bits ocupa 4 bytes, tenemos el double que creo que era 8, pero bueno, no importa ahora eso, después lo vamos a analizar en forma más puntual. Lo que quiero demostrar es el uso de un uso que le vamos a encontrar a esto de puntero y destacar lo de poner char no signado. Es decir, no signado hace referencia a números. O sea, los números no son signados. Esto es un carácter. Un carácter no signado, ¿qué significa? No es desde el punto de vista del carácter, es desde el punto de vista del C para que pueda trabajar exclusivamente con ese char de un byte. Vieron ustedes, se fijaron que si yo no le ponía el unsigned, el último dato, en vez de tomarlo de tamaño char, lo tomaba de tamaño entero, porque lo completaba con unos, porque buscaba asignarlo. ¿Tá? Entonces, es un típico error que cuando al char no lo toma del tamaño que uno espera, que eso, repito, nos va a pasar en el segundo parcial cuando veamos imágenes, porque repito, el C no tiene previsto trabajar con datos que representan píxel en pantalla, que representan el color con que tengo que pintar la pantalla. Eh, entonces no tiene ese tipo de datos definido. Trabaja con números, trabaja con caracteres, números enteros, números con puntos flotantes, pero nada más que eso. Estructuras a lo sumo, pero estructuras de ese tipo de datos. ¿Tá? Entonces es útil el definirlo como unsigned al char, o sea, decir que el char no es signado cuando trabajamos con datos mezclados, digamos. ¿Tá? Bien, y por último, me gustaría también destacar una cosita que suele ser un problema, un tema que a veces los confunde. Eh, el programa normalmente todo está en direcciones. Fíjense, creo una variable tipo entero que le cargo el valor 7, le inicializo con el valor 7, y un puntero entero que no le cargo ningún valor. Luego lo que digo es que puntero contiene la dirección de A, o sea, a partir de ahora puntero apunta a la variable A también. Entonces empezamos, printf, ¿y qué imprimo? A igual a A, o sea que va a ser el 7. Luego lo que pido es imprimir la dirección de A. Ahí qué valores va a depender el sistema operativo. Cuando corre el programa lo aloja en una posición de memoria. Según dónde lo aloja va a ser la dirección que me da. Si ustedes el mismo programa lo corren varias veces, la dirección de memoria van a cambiar. Ahora lo probamos en la consola. Pero bueno, imprimo la dirección de A. Imprimo lo que contiene puntero. ¿Qué va a contener puntero? Puntero contiene la dirección de A. ¿Estamos de acuerdo? Imprimo lo apuntado por puntero, como puntero tiene la dirección de A, el contenido de puntero va a ser el 7. Pero también lo que voy a imprimir es la dirección de puntero. ¿Tá? ¿Por qué? Porque puntero es otra variable y eso es lo que quiero destacar. Primero lo vamos a ver corriendo para que entiendan, para que lo vean numéricamente, pero después lo vamos a analizar un poquito mejor. Todo, lo compilamos, lo ejecutamos, ¿tá? Y fíjense, A tiene el número 7, la dirección de A es esta,
¿Qué es lo que contiene puntero? Puntero 3C, 3C termina, 3C, 3C termina, lo que contiene puntero. ¿Está? Porque puntero tiene la dirección de A internamente. Entonces el contenido apuntado por puntero es 7, porque A tenía el valor 7. Pero acá está, existe una dirección del puntero, que es una dirección distinta, en este caso 1340. ¿Estamos de acuerdo? Es más, lo que le decía recién, voy a ejecutar de vuelta el programa, fíjense cómo ahora A sigue siendo 7 porque yo le dije que tenía que valer 7. El contenido de puntero sigue siendo 7 porque sigue apuntando a A, pero la dirección en sí es distinta. Esta terminaba en 40 y esta termina en AC. ¿Tá? Perdón, esta terminaba en 3C porque es el equivalente a dirección de AC. Esta termina en 3C y esta termina en 4C. La dirección de puntero antes terminaba en 40 y ahora termina en B0. Cambia. Pero bueno, volviendo al concepto de lo que quiero que quede en este ejemplo, es que cualquier variable que ustedes crean en C va a tener una dirección. Puntero, que es un puntero entero, va a contener la dirección de algo. En este caso, la dirección de A que lo hago acá abajo. Pero puntero es una variable, por lo tanto también va a tener su posición de memoria. Es más, printf está en algún lugar, va a estar en memoria. O sea, todo está en memoria. Uno puede estar en memoria de código, otro en memoria de datos, hay distintas, está lo que es el concepto de pila, o sea, la memoria se divide en distintas partes. Eso es otro tema. Por ahora no nos vamos a meter en eso. Pero lo que quiero que quede claro es que cualquier cosa, las funciones, ¿se acuerdan las funciones que creamos en las clases anteriores, que creamos funciones que llamábamos desde el main? Bueno, esas funciones van a estar en memoria. Si esas funciones están en memoria, quiere decir que hay una dirección de memoria donde arranca la función. Quiere decir que yo voy a poder usar también puntero a funciones. Al igual que tengo punteros a, a datos, ¿tá? Punteros a array, punteros a una variable, también puedo tener punteros a una función. Es más, hablando este concepto, fíjense en este ejemplo, yo acá tengo un for. El for, ¿qué es lo que hace? Ejecuta esto y si no se terminó la condición, cuando llega al final de su sección, vuelve a ejecutarse el for, incrementando el valor de i para volver a ejecutar los printf. ¿Eso qué es? Cambiar de dirección. O sea, estoy en una dirección, avanzo y ¿qué hago? Salto a esta dirección. Lo único que en vez de datos son códigos, pero sigo manejándome con dirección. Yo sé que el for arranca en un cierto lugar. Bueno, cada vez que termina la vuelta del for, si todavía no me pasé de mi condición del for, lo que voy a hacer es volver a la dirección inicial del for. Es una dirección. Es decir, todo está haciéndose referencia a través de direcciones. El microprocesador internamente tiene un registro eh, que lo que va a tener es la dirección de memoria de la instrucción que se va a tener que ejecutar en el próximo ciclo, en la próxima ejecución de instrucción. Entonces, ¿cómo ejecuta, cómo decide lo que tiene que hacer un microprocesador? Bueno, va leyendo la memoria, tiene un contador de programa que va, ahora ejecuto esto, ahora ejecuto esto, ahora ejecuto esto, y va saliendo. Por eso lo que habíamos visto en las primeras clases de hablar del concepto de secuencial, o sea, ejecuto una cosa, después otra, después otra, después otra. ¿Por qué? Porque después de una dirección hay otra dirección. O sea, yo lo que sé es que ejecuto algo, incremento y ejecuto lo que viene. El tema es en cuanto incremento. Ya vimos que en el caso de datos puedo incrementar en 1 si es un char, puedo incrementar en 4 si es un entero. Bueno, eso va a tener que ver el tipo de entero que yo defina y también, como vimos en el ejemplo entero por byte, ¿tá? Puedo hacerle algunos trucos y definir el dato de una forma y después pegar los saltos de un tamaño diferente. Pero bueno, esos son cositas, herramientas que nos ofrece el lenguaje que tendremos nosotros como ingenieros ver cuándo nos conviene hacer una cosa y cuándo nos conviene hacer otra.